Mi novia destruyó todo lo que teníamos engañándome con otro, y ahora, como si nunca hubiera pasado, quiere que la acepte de vuelta. Todo comenzó cuando conocí a Laura. Éramos compañeros en la universidad durante la época de la pandemia y un día recibí un mensaje de su parte preguntándome por algún trabajo. Fue ahí donde todo empezó. En una ocasión donde estaba aburrido, decidí hablar con ella y resultó que teníamos algunas cosas en común. A mí me gustaba mucho bailar y a ella cantar, por lo que planeamos tener una cita en un salón de baile. Pero cuando llegamos al lugar casi ni bailamos, solo nos la pasamos hablando el uno con el otro. De verdad parecía como si nos conociéramos de toda la vida, e incluso nos reíamos de los mismos chistes. Más tarde esa misma noche Laura me confesó que aunque le gustaba cantar, le daba mucha vergüenza hacerlo enfrente de los demás porque ella creía que no cantaba tan bien. Fue entonces cuando le pedí que me cantara un poco y aunque un poco nerviosa al principio ella terminó accediendo. Debo admitir que cantaba muy bien, así que aproveché que el karaoke ya había empezado para invitarla a cantar juntos. Dejando de lado mi horrible forma de cantar, la verdad fue una buena cita y después de eso comencé a salir más veces con Laura. No había ningún día donde no habláramos e incluso me invitó a su cumpleaños que sería en unas semanas. Pasó el tiempo y llegó el día de ir a la casa de Laura. Yo estaba muy emocionado porque, además de festejar a Laura, iba a conocer a sus padres y quería causar una buena primera impresión. Una vez que llegué a la fiesta, su padre me saludó con mucho cariño y parecía que le agradaba, pero fue todo lo contrario por parte de su madre. Ella me miraba con mucho desprecio y yo no entendía el porqué. Pero aún así al final me saludó a regañadientes y empezó la fiesta. Comencé a bailar con Laura y parecía que se la estaba pasando muy bien, pero su mamá no me quitaba los ojos de encima y yo sentía como mis esperanzas de causar una buena impresión se iban por el desagüe. Al pasar de los meses Laura y yo nos volvimos más cercanos hasta que le pedí que fuéramos novios. Ella me respondió que estaba bien, pero que necesitaba la aprobación de sus padres y ahí fue cuando los problemas comenzaron. Para empezar, a su papá le parecía bien la idea, pero, por el contrario, su mamá estaba totalmente en desacuerdo. Le decía que se buscara a alguien mejor y que yo no era lo suficientemente hombre para ella. Siguió así unos minutos más hasta que me cansé de sus faltas de respeto y me salí de la casa. Pero Laura me persiguió y me pidió disculpas por lo sucedido. Me dijo que con que su padre estuviera de acuerdo era más que suficiente y que de verdad quería ser mi novia. Me explicó que su madre solo se preocupaba por ella y que ella tenía miedo de que yo no fuera capaz de mantenerla cuando nos casáramos. Yo me confundí y le expliqué que estaba yendo demasiado rápido, que apenas nos estábamos haciendo novios y que ella ya estaba pensando en casarse, pero aún así me terminó convenciendo de que ella buscaba algo realmente serio y que pensar en todas esas cosas desde el principio sería lo mejor para la relación. Yo no estaba muy seguro, pero podía notar que ella tenía muchas ganas de estar conmigo, así que estuve de acuerdo con todo lo que me dijo y formalizamos nuestra relación. Pasó 1 año y medio y llegó el momento de que Laura y yo nos fuéramos a vivir juntos. Ella empezó a estudiar en la escuela de enfermería y me pidió ayuda para pagarla porque a sus padres se les estaba complicando demasiado. Yo estaba realmente enamorado, así que no dudé ni un segundo en ayudarla, aunque eso significara trabajar horas extras y permanecer en mi lugar de trabajo que tanto odiaba. Fue entonces cuando comencé a esperar a Laura afuera de la universidad todos los días. A veces le llevaba flores y otras veces solo la invitaba a cenar. Al principio ella estaba encantada. Me decía que se sentía como la mujer más afortunada por estar conmigo y yo no podría estar más feliz de escuchar eso. Pero después de unas semanas empezó a actuar desinteresada conmigo. Ya casi no se emocionaba cuando la recibía con una sorpresa y parecía no importarle cuando la invitaba a salir porque ya nunca estaba de humor. Además que en uno de esos días que fui a recogerla la vi saliendo de la universidad junto con otro chico tomado del brazo. Me acerqué para confrontarla y me explicó que era solo su amigo Kevin. Ella nos presentó, pero yo tenía un mal presentimiento sobre él. Cuando iban juntos ella parecía estar contenta, pero una vez que nos subimos al coche comenzó a actuar más fría y cortante de lo normal. Yo le pregunté qué era lo que pasaba, pero ella me decía que todo estaba bien y que solo estaba un poco cansada. Al poco tiempo fuimos de visita a la casa de los papás de Laura y tuvimos una pequeña discusión. La madre de Laura me estaba reclamando que me había visto con otra mujer tomado de la mano, pero yo le expliqué que eso no era posible porque a esa hora estaba trabajando. Pero sin importar cuántos argumentos diera, al final Laura le terminó creyendo a su mamá y hasta su papá se metió en la discusión solo para decirme lo poco hombre que era y que su hija debería conseguirse a alguien mejor.
Yo, cansado de toda la situación, decidí que lo mejor sería irme. Así que me salí de la casa y aunque Laura me estuviera siguiendo no me importó y solo me fui. Una vez que llegué a mi apartamento me ganó el remordimiento y me comencé a preguntar por qué las cosas habían cambiado tanto entre Laura y yo. Pasé toda la noche pensando en una forma de arreglar las cosas y fue ahí cuando se me ocurrió que podríamos comenzar a tener clases de canto juntos. Después de todo, a mí me gustaría aprender a cantar y como a Laura se le daba muy bien podría mejorar bastante. Entonces a la mañana siguiente, con los ánimos renovados, me puse en contacto con Laura para sugerirle la idea. Ella seguía molesta por lo de anoche. Pero yo le expliqué que podría servirnos como un tipo de terapia y que nos ayudaría a fortalecer la relación. Después de pensarlo, ella aceptó, pero con una condición: que yo lo pagara todo porque ella no se lo podía permitir. A lo que yo estuve de acuerdo porque después de todo era mi idea. Las primeras sesiones estuvieron bien, pasamos mucho tiempo juntos y nos divertimos tanto como la primera vez que nos vimos. Yo pensaba que estaba comenzando a recuperar nuestra relación hasta que los papás de Laura la amenazaron diciéndole que si no me dejaba, ellos le iban a dejar de pagar su universidad. Al principio ella se negaba a dejarme, pero la decisión de sus padres ya estaba tomada. Yo no entendía por qué me odiaban tanto si jamás les había hecho nada, pero aún así acepté la responsabilidad y le prometí que yo le ayudaría a terminar su carrera. Después de ese día tuve que trabajar aún más y, aunque de verdad odiaba mi trabajo, tenía que esforzarme para que ella pudiera salir adelante. Yo tuve que dejar las clases de canto porque ya no me alcanzaba, pero decidí que Laura siguiera asistiendo porque de verdad le hacía mucha ilusión, además de que había mejorado bastante. Con el tiempo tuve que quedarme hasta tarde en el trabajo para pagar todos los gastos, por lo que ya no podía seguir recogiendo a Laura en la universidad. Ella me dijo que no me preocupara y que ya encontraría la forma de volver a mi apartamento todas las noches. Parecía como si todo estuviera bien, pero de repente Laura comenzó a ignorarme. Al llegar al apartamento por las noches había veces que no la encontraba e inclusive cuando tenía las prácticas de canto se desaparecía por todo el día. Yo comencé a sospechar por todos sus comportamientos, pero no quería arriesgarme a hacer un drama sin tener pruebas. Mi novia destruyó todo lo que teníamos engañándome con otro, y ahora, como si nunca hubiera pasado, quiere que la acepte de vuelta. Un día cuando llegué casualmente Laura sí se encontraba, pero se estaba dando una ducha. Supongo que ella no se esperaba que yo llegara tan temprano porque había olvidado su celular en nuestra habitación. Quise aprovechar para revisarlo, pero no fue necesario porque ya estaba recibiendo un montón de mensajes. Cuando miré los mensajes no pude saber de quién se trataba porque no lo tenía registrado, pero casualmente le decía que si se iban a ver mañana como de costumbre. Yo me quedé pensando un momento y me di cuenta de que justamente mañana era su práctica de canto y que lo más seguro era que se fueran a ver ahí. Entonces devolví su celular a su lugar y me fui a la cocina a prepararme algo de comer. Ahora solo tenía que actuar como si nada hubiera pasado hasta que ella saliera de la ducha. A la mañana siguiente me despedí como si fuera a ir a trabajar, pero había planeado faltar ese día para averiguar cuál era la razón por la que Laura se desaparecía todos los días que tenía práctica de canto. Pasaron las horas y me estacioné en un lugar alejado del local, pero lo suficientemente cerca para poder ver cuando saliera Laura. Después de un rato salió y para mi sorpresa no estaba sola, iba acompañada por su supuesto amigo Kevin. Entonces me di cuenta de que todo este tiempo que le estuve pagando la universidad y los cursos ella se la pasaba viéndose con alguien más. Después de verlos me sentía devastado por todo lo que había sacrificado por ella. Pero todo fue aún peor cuando empezaron a besarse enfrente de mí. Me sentía tan mal que se me fueron todas las fuerzas para reclamarle y lo único que pude hacer fue quedarme en mi coche llorando de la impotencia. Duré así un poco más hasta que agarré el coraje suficiente para tomar cartas en el asunto. Ahora que me había dado cuenta de todo ya no tenía por qué seguir pagando su universidad y mucho menos seguir manteniéndola. Así que conduje rápidamente hasta mi apartamento y comencé a sacar todas sus cosas a la calle. Me sentía destrozado, pero a su vez aliviado de no tener que seguir sacrificándome en el trabajo. Solo podía pensar en lo bien que me sentiría de poder renunciar y decirle a mi jefe lo mucho que lo odiaba. Así duré toda la tarde hasta que por fin logré deshacerme de todo. Decidí quedarme en la casa de mis padres por un tiempo para despejarme y así servía que me ahorraba cualquier drama en mi apartamento. Una vez que llegué, les expliqué todo lo que había sucedido y no se lo podían creer. Ellos creían que Laura era muy diferente, por lo que no entendían cómo fue capaz de engañarme aún después de que me estaba esforzando tanto en mi trabajo para sacarla adelante y pagarle la universidad.
Yo me seguí desahogando por unas horas hasta que mi celular comenzó a timbrar sin parar. Tenía un montón de mensajes de Laura reclamándome el por qué todas sus cosas estaban afuera del apartamento y fue entonces cuando me llamó. Ella estaba histérica y no paraba de gritarme y maldecirme. Pero yo tranquilamente solo le expliqué que ya sabía todo sobre su aventura y que ahora que ella había elegido estar con alguien más ya no tenía por qué seguir ayudándola con sus estudios. Al escuchar esto ella trató de explicarme que todo era un malentendido, que volviera al apartamento y que me lo explicaría todo. Yo le dije que no, que todo se había terminado y que solo recogiera sus cosas porque ya no la quería volver a ver. Ella se quedó un momento en silencio y al ver que ya no podía recuperarme se empezó a burlar de mí. Me decía que todo este tiempo había estado saliendo con Kevin todas las noches y que él sí era un hombre de verdad. Pero yo me cansé de escuchar sus tonterías y solo le colgué. Después de eso, la bloqueé de todos lados porque ya no quería saber nada de ella. Ya había perdido suficiente tiempo y dinero, así que aunque me doliera, sabía que estaría mucho mejor sin ella. Al pasar de las semanas, comencé a buscar un nuevo trabajo, y una vez que encontré uno medianamente decente, no me lo pensé dos veces y renuncié de inmediato. Me encontraba tan feliz de poder por fin irme de ese lugar mientras pensaba en lo tonto que fui por hacer horas extras solo para pagarle la universidad a mi ex. Con el pasar de los días me fui acostumbrando a estar solo, y con la ayuda de mis padres pude superar mi ruptura, pero por parte de Laura parecía ser todo lo contrario. Un día que regresaba de una fiesta comencé a recibir mensajes de un número desconocido. Se trataba de la madre de Laura. Me preguntaba que cómo había estado, pero yo le respondí de la forma más grosera que pude. Ella fue directo al grano y me confesó que no se podían permitir seguir pagando la universidad de Laura y que sí podía ir a su casa a tratar de arreglar las cosas. Entonces yo le marqué solo para gritarle que demonios iba a arreglar si su hija me había sido infiel y que eso no se podía arreglar. Además que todavía tenían el descaro de pedirme ayuda cuando siempre me dijeron que yo era un bueno para nada y que Laura se merecía a alguien mejor. Pero ella dijo que me pediría perdón por todo si tan solo le diera otra oportunidad a su hija. Yo obviamente le dije que no. A mí de nada me servían sus disculpas y menos ahora que ya ni era el novio de su hija. Entonces le colgué y bloqueé su número. Al día siguiente recibí una llamada más de un número desconocido y al responder me di cuenta de que era Laura. Me decía que lo sentía mucho, que se había dejado llevar y que todo este tiempo que estuvimos separados se había dado cuenta de que de verdad me amaba y que haría lo que fuera por volver conmigo. Yo le respondí que ya no había nada que yo pudiera hacer por ella más que desearle buena suerte, pero ella seguía insistiendo que por favor la escuchara. Me contó que Kevin resultó ser un patán que la terminó dejando por su ex y que ahora que se había marchado ella ya no tenía cómo pagar su universidad. Fue entonces cuando me dijo entre sollozos que por favor la ayudara y que me lo pagaría de alguna forma, pero yo me negué. No me podía creer que de verdad esperaba que su historia me hiciera sentir mejor cuando claramente me estaba diciendo que una vez que Kevin la dejó ahora sí quería estar conmigo. Solo le dije que era una lástima y que para la próxima no cambiara a alguien que de verdad la amaba solo por el deseo. Entonces le colgué y traté de seguir con mi vida, pero Laura no me lo iba a poner tan fácil. De alguna forma descubrió dónde trabajaba y no paraba de llegar a verme en mi hora de salida. Yo siempre trataba de ignorarla y subir a mi coche, pero ella me lo impedía y me rogaba que por favor la escuchara. Pero yo le decía que ya no había nada que escuchar, que ella no me había valorado y que ahora yo no quería estar con ella. Pero ella insistía que le diera otra oportunidad y que esta vez todo sería diferente. Las cosas siguieron así por unos días, hasta que tuve que amenazarla con que tomaría acciones legales si me seguía acosando y solo así logré que me dejara tranquilo. Pero aún así ella insistía y no paraba de recibir mensajes y llamadas de múltiples números de celular, tanto suyos como de sus padres. Me parecía tan gracioso que me despreciaron tanto en su momento diciendo que yo no sería capaz de mantenerla y que ahora me estuvieran buscando precisamente para eso, pero después de lo que me hizo eso jamás volverá a pasar. Ahora estoy pensando en cambiar mi número de celular para dejar de recibir sus mensajes. Pero tengo miedo que vuelva a llegar a mi trabajo o inclusive a mi apartamento. Supongo que tendré que mudarme y desaparecer de su vista porque ahora parece que está verdaderamente obsesionada conmigo, pero supongo que obtuvo lo que se merecía por no valorarme cuando pudo. Después de todo lo que me pasó me siento muy feliz, me gusta mucho mi trabajo y he empezado a conocer a alguien más, pero ahora lo único que me preocupa es que en algún momento Laura trate de volver a mi vida una vez más.